Bienvenidos a Señor Reddit, hoy hablaremos de... ¿Cuál es una postura por la que no tienes empatía o comprensión? No puedo tratar con gente que se enorgullece de no entender algo. Una vez estaba haciendo una barbacoa con mi vecino y estaba viendo pasar un satélite con su hija de 9 años. En un momento dado, el satélite simplemente desapareció en medio del cielo, porque llegó a la sombra de la Tierra y ya no pudo reflejar el sol. Entonces la niña me preguntó, ¿por qué desapareció? Luego procedí a explicárselo, pero ella realmente no podía entenderlo. Y yo dije, déjame tomar un pedazo de papel y hacer un pequeño dibujo para mostrártelo. Su mamá intervino inmediatamente, enojada. No, nos estamos divirtiendo, no estamos aquí para aprender. Sigue siendo una de las cosas más estúpidas que he oído jamás. Un compañero de trabajo una vez se jactó de que nunca había leído un libro sin que fuera necesario. Una vez, un compañero de trabajo me preguntó directamente cómo puedo leer un libro sin imágenes. Mi cerebro explotó porque me sentí como Bella en La Bella y la Bestia. Influencers de las redes sociales que explotan a sus hijos. Creo plenamente que la mayoría de ellos son padres negligentes o abusivos, nadie puede convencerme de lo contrario. Imagínese la cantidad de tiempo y trabajo que implica una sesión de fotos normal con niños, ahora la filmación y edición regular de la vida cotidiana de los niños va a ser mucho más trabajo. Imagínese cuánto controlan la vida diaria de los niños e interrumpen sus actividades naturales para el video. Además, los niños tendrán días malos o estarán cansados después de la escuela y la tarea, pero no podrán relajarse, lo que hará que se porten mal. También creo, basado en haber visto a padres normales enojarse con sus hijos debido a sesiones de fotos, que se enojarán con sus hijos por no cumplir o hacer las cosas mal. Estoy convencido de que después de un tiempo el estrés de todo esto cambiará la dinámica y gradualmente se volverá abusivo, si no lo fue desde el principio. Esa mamá de YouTube que hizo que su hijo posara para parecer triste mientras lloraba de verdad porque su perro había muerto. Él seguía diciendo, no, mamá, estoy llorando de verdad. Y ella decía lo sé. Accidentalmente, publicó su video, olvidando cortar esa parte, lo que llevó a que la gente la cancelara. Se lo merece. Es basura. No solo no es bueno, sino que trata de hacerse la víctima y dice que todos fueron realmente malos con ella por un error. Además, trata de hacer que parezca que está llorando, pero no funciona teniendo en cuenta que todo el maquillaje que llevaba apenas estaba funcionando. La gente que dice, creo que mi sufrimiento es peor que tu sufrimiento, así que tu sufrimiento no importa. Cuando tenía alrededor de 18 años, formé parte de una comunidad en línea de salud mental durante unos 6 meses. No tardé mucho en descubrir que el lugar era un absoluto basurero. Había negatividad constante, con un fuerte enfoque en hacer que todos los miembros se hundieran en la desesperación y la autocompasión, y simplemente un trato horrible hacia las personas. Recuerdo que finalmente dejé la comunidad cuando vi a estas personas celebrando que un chico decidiera suicidarse, después de ser acusado de algo. Este chico tenía supuestamente trastorno de estrés postraumático. El año pasado por estas fechas casi pero en un accidente de coche, pasé un par de semanas en coma y la recuperación llevó varios meses. Mi esposa en ese momento conducía y yo estaba de copiloto cuando nos chocaron, por suerte a ella no le pasó nada, pero tuvo que ver cómo los paramédicos me llevaban en ambulancia al hospital, porque no podía recuperar la conciencia. Mi suegra vino a casa en el aniversario de mi casi muerte y en cuestión de segundos de entrar, dijo, oye, ¿recuerdas este día del año pasado? Tuviste un mal día, ¿verdad? Lo recuerdo porque estaba tan triste porque ese día habían pasado casi 9 años desde que murió mi papá y luego supe que habías tenido un accidente. Casi 9 años. Su papá murió en noviembre. Luego nos sometieron a un discurso de media hora sobre lo difícil que había sido para ella porque su mamá estaba devastada de que yo hubiera tenido un accidente y ella tenía que consolarla, mientras recordaba a su papá, lo cual fue realmente difícil para ella. Su papá murió mientras dormía a los 92 años. Yo tenía 34 años con una familia joven, en coma. A mi esposa,
le dijeron que tenía un 50-50 de posibilidades de vivir o no. Pero, oh Dios, mi suegra no permitiría que olvidemos lo difícil que fue perder a su papá hace casi una década. No olvidemos que cuando mi esposa perdió a su abuelo, no se le permitió llorar porque puede que hayas perdido a un abuelo, pero yo perdí a mi papá, nadie entiende lo que estoy pasando. ¿Nadie? ¿Qué tal tus hermanos o hermanas? No. Ninguno de ellos sabe lo difícil que es esa situación. La mujer es posiblemente la persona más narcisista que he conocido. Decir que eres contundente, pero en realidad estás siendo abiertamente un imbécil. Recientemente, salí con alguien así, desafortunadamente. Él decía algo como soy sincero y digo las cosas como son. A algunos les gusta y a otros no. Lo mejor fue que no le gustaba para nada si lo tratabas de la manera en que él trata a todos. Empecé a reflejar su comportamiento y no creo haber visto nunca a un hombre adulto tener una rabieta así. Solía intentar siempre respetar al compañero o gerente brutalmente honesto, que exigía un alto estándar a los demás y no le importaba si sus sentimientos eran heridos. Hasta que me di cuenta de que, casi sin excepción, este tipo de personalidad nunca acepta comentarios brutalmente honestos sobre sí mismos, y nunca se exige a sí mismos los altos estándares que exigen a los demás. Son simplemente unos imbéciles. Cuando alguien se niega firmemente a creer algo, incluso después de haberle proporcionado grandes cantidades de evidencia de numerosas fuentes creíbles para probar lo que le acabas de decir. El ex de mi mamá era un loco teórico de la conspiración, y cuando mi mamá y yo desmentíamos sus conspiraciones, él decía bueno, nunca se sabe. No, en realidad sí sé. Conductores ebrios. Tuve que testificar como el testigo clave en un accidente fatal. El conductor ebrio huyó de la escena después de desviarse hacia el tráfico que se aproximaba y matar a una mujer embarazada. Tomé la placa que se cayó de su auto mientras se alejaba a toda velocidad. Si conduces borracho voluntariamente, con mucho gusto cortaré tus neumáticos. Un chico y su padre de mi ciudad en Colorado fueron asesinados por un conductor ebrio en Florida, mientras buscaban universidades para que el chico fuera. Mi esposa trabaja en la misma compañía que el papá. La madre de mi ex jefe murió trágicamente en un accidente por conducir ebrio, donde el conductor golpeó 3 vehículos. La madre fue la única que murió. A la mierda los conductores ebrios. Eliges poner en peligro la vida de las personas, mereces cualquier castigo que te llegue. Violadores y abusadores. No hay excusa para esa mierda y, sin embargo, la gente todavía lo intenta. O las personas que defienden a los violadores porque fueron amables con ellos. Trabajo en seguridad infantil. Uno de los sentimientos más unificadores en la derecha o la izquierda o cualquier grupo es que las personas que son o abusan de los niños son bastante horribles. Sin embargo, lo he visto suceder una y otra vez, pero si el culpable es tu sobrino de 17 años que todos aman, de repente muchas personas comienzan a buscar agujeros en la historia de la víctima. Comienzan a decir que es un buen chico y ella debe haberlo guiado, o tal vez fue solo un poco de confusión, etc. O tal vez sí, cometió un error, pero debería recibir una palmada en la muñeca y la oportunidad de reformarse. Personas que ponen excusas para no cuidar adecuadamente a sus hijos. Lavé a mano la ropa de mi hijo en la bañera y caminé por él al trabajo cuando era una madre soltera y pobre, sin mencionar los recursos disponibles hoy en día que también ayudan. Realmente no hay excusa. Mi prima está con este inútil que engendró a sus hijos. Es uno de esos tipos de... Mis hijos lo son todo para mí. A pesar de que hay 6 hijos por 5 mujeres y no paga manutención infantil. Cuando ella pide ayuda en la casa, él no es una sirvienta. Y no es una niñera. Alucinante. Espero que este video haya sido entretenido para todos ustedes. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.